Vamos a aprovechar aquí para abrir el segundo bloque, que vamos a hablar del impacto de la subida de costes en las explotaciones. Quería saber, Alejandro, ¿cómo afecta la subida de precios en los márgenes de las empresas en los que estáis ahí? Bueno, afecta de una manera importantísima, ¿no? Lo hemos visto, ya comentábamos que lo veníamos viendo antes de la guerra, lo veíamos incluso antes del COVID, se ha visto históricamente, porque como decíamos es probablemente un problema de que es un déficit estructural del funcionamiento del sistema agroalimentario, en el que el agricultor y el ganadero especialmente se encuentran en una posición muy débil dentro del conjunto de la cadena. Entonces, hay sectores, por ejemplo, podemos dividir lo que ha ocurrido en distintos sectores. Tenemos sectores que ahora mismo están registrando precios históricamente altos. Pienso en el vacuno de carne, el ovino de carne, pero no se debe a que han sido capaces de trasladar los costes más adelante en la cadena. Se debe a que a nivel mundial, en ese mercado globalizado en el que nos encontramos, hay un déficit de oferta y entonces los precios están muy altos. Esos márgenes que ellos iban a poder cobrar para recuperar lo perdido durante los años de la pandemia y demás, se está esfumando para pagar el aumento de costes de producción. Nos cuentan que nunca habían visto pues tanto circulante, ¿no? Que nunca han necesitado tanta circulación de caja para poder aprovisionarse, comprar terneros para engordar, etcétera, etcétera. Pero de momento esos sectores están en un momento complicado, bastante asustados de que en un momento cuando el mercado ya no sea capaz de pagar los precios tan altos en los que están, pues van a tener problemas porque van a entrar en déficit muy graves. Otros sectores más tipo ganaderos también intensivos, como el porcino, la avicultura, pues son sectores muy acostumbrados a jugar en un mercado global, muy desconectados de la parte de subvenciones, de la parte de ayudas, de la parte de la política agraria, y entonces están muy acostumbrados a ese juego de los márgenes, los precios y demás, pero están en una situación ya realmente muy mala. Y luego tenemos sectores como puedan ser los cítricos, que venían teniendo ya un problema de mercado anterior, porque sometidos al tema del clima, a las importaciones que se producen desde terceros países, ya tenían un problema de mercado bastante grande y un problema de precio bastante grande, y esto pues se ha empeorado de manera drástica con el estallido de la guerra y el aumento radical de los costes de producción. Entonces sí hay sectores que lo están pasando mal, hay sectores en los que hay explotaciones cerrando y que no pueden afrontar la subida de costes, ni pueden endeudarse más algunos de los que ya estaban para poder afrontar esas subidas de costes, y luego nos encontramos pues con productores que sí que dentro de su espectro de haber tenido una preparación estructural muy buena, de tener una profesionalización muy buena en sus explotaciones, están consiguiendo aguantar de momento, pero a pesar de todo ello, a pesar de su posición en el mercado, de tenerlo todo muy controlado desde ese punto de vista profesional, tampoco se les asegura que este aumento de costes sean capaces de trasladarlo a lo largo de la cadena y superar el golpe. Entonces, pues bueno, estamos en un momento preocupante. El que no está teniendo problemas los va a tener. Andoni. Sí, ¿no? La situación desde luego es preocupante, ¿no? Si hay una situación ya de una crisis en el modelo de pequeñas y medianas producciones, de lo que es el agricultor profesional, y hay una crisis que es permanente, porque no, hay que recordar que estamos en un 70% de la renta respecto de la población, a nivel europeo un 50%, con lo cual las rentas y los ingresos en el sector agrario son limitados. Si ya tenemos eso, pues el incremento de los costes de producción agudiza el problema, ¿no? y expulsa directamente del sector pues, a los pequeños y medianos agricultores. En este caso, es verdad que la crisis y el incremento de costes se está repercutiendo más a la ganadería y sobre todo también más a aquella ganadería más dependiente de los insumos, de las compras exteriores, ¿no? En ese sentido también es de preocupar, y es el modelo ganadero que se ha ido impulsando aquí, ¿no? Y es un modelo muy dependiente. En ese sentido también se tiene que abordar esta parte de hacia qué modelo ganadero tiene que irse. Pero situación preocupante, pérdida de explotaciones. Antes recordaba la situación de la pérdida de explotaciones en el sector de la leche, pero cuando hablamos del sector agrícola pues también estamos hablando de reducciones, con lo cual situación preocupante y situación que se tiene que abordar hacia adelante. Vamos a ver qué pasa. Los datos están ahí y la preocupación desde luego está ahí, porque vamos a ver
qué pasa con la producción, con esta dependencia que tenemos de la producción que se realiza en Ucrania, también en Rusia, qué capacidad vamos a tener para adaptarnos a una nueva situación que está ahí. Decía Alejandro que quien no está teniendo problemas ya lo va a tener. ¿Están en riesgo los negocios, los puestos de trabajo de agricultores y ganaderos, incluso en el sector industrial y en la distribución? Sí, bueno, no es el objetivo ser alarmistas, pero está claro, ya lo están observando los agricultores, los ganaderos, las cooperativas, las industrias de la distribución, que hay un problema, que están empezando a pasarlo relativamente mal. Lo que pasa es que, como decíamos al principio, la cadena no está distribuida de manera estructural demasiado bien. El agricultor tiene una posición más débil, el ganadero, y por tanto además también recae sobre sus hombros normalmente la presión de este tipo de crisis. Las industrias también lo sufren, la distribución también, pero es verdad que el riesgo de situaciones como estas se asume sobre todo en el eslabón productor. Igual que cuando observamos que se consiguen generar valores añadidos a lo largo de una cadena por unas producciones de calidad, por unas producciones diferenciadas, no observamos que ese valor que acaba pagando el consumidor se reparta de manera equitativa a lo largo de la cadena, ¿no? Eso es un problema estructural que conocemos, que sabemos que existe. Bueno, ahí está la ley de la cadena alimentaria que mencionaba Andoni, que tiene uno de sus principales objetivos, es intentar sanear esta situación. Veremos si lo consigue. Los objetivos de la ley son muy loables, pero es complejo porque los agricultores y los ganaderos las cooperativas son empresas que trabajan en un mercado, y en un mercado que es un mercado global. Entonces están expuestos a los riesgos, también a las ventajas, a la capacidad de acceder a materias primas que vienen de la otra parte del mundo. No creemos que haya que renunciar necesariamente a ese mercado, pero sí que es verdad que hay que poner ciertos parapetos. Yo creo que hay que llamar la atención porque nosotros estamos en un punto muy difícil, los sectores agrícolas y ganaderos, pero aquí estamos viendo cómo sufren en Europa los sectores, pues sobre todo derivados de la alimentación animal, pero es que en otras partes del mundo están con esa dependencia que tenían del cereal ucraniano, están empezando a tener problemas de alimentación humana. En el norte de África, no sé si ha sido Sri Lanka, pues ya ha habido problemas y me parece que ha habido revueltas contra el gobierno y demás. Es decir, la situación aquí es grave, en otras partes del mundo es mucho más grave, y como nos encontramos en ese mundo conectado y globalizado, también tenemos que entender que esos problemas, de otra manera, a través de flujos migratorios y de impactos colaterales, también van a acabar llegando a Europa. Entonces, la situación es preocupante. Nosotros estamos en la punta de la pirámide del estado del bienestar, nos está llegando ya, pero tenemos que entender que hay otros sitios a los que también está afectando, y que eso también va a tener efectos colaterales sobre nuestra forma de vida. Andoni, el impacto en el empleo. Sí, desde luego, pues ya lo he comentado, ¿no? Hay una reducción de las pequeñas y medianas explotaciones de la agricultura profesional, ¿no? Está ahí. Los datos de reducción se están dando y se acentúan. Claro, ¿qué vemos, ¿no? Por una parte, Alejandro comentaba, es muy claro que en el funcionamiento de la cadena nosotros somos el eslabón más débil junto con los consumidores. Los operadores, hay otros operadores más fuertes que imponen mucho más la situación. Aunque también hay datos, por ejemplo, de COAG. Llevamos publicando desde el 2008 un índice de precios en origen y destino. Y hemos estado viendo la evolución, y por ejemplo, pues desde el último, más o menos desde julio del año pasado hasta ahora, y hemos visto una cuestión interesante, y es en el diferencial de precios entre origen y destino. En julio del año pasado estábamos en un 500%. Ahora estamos en un 400%. Hemos visto una cosa que es muy importante, y que denunciábamos. Ese diferencial no tenía sentido. El ajuste ahora se está dando un cierto ajuste donde hay un equilibrio mayor. Eso es muy importante también para garantizar, primero, que los precios que cobremos reflejen los costes, y ahí la ley de la cadena es fundamental, y seguramente que, tal cual dice el ministro, en cualquier otra situación esto hubiera sido peor,
la ley de la cadena está ejerciendo una influencia positiva para buscar un nuevo equilibrio en el funcionamiento de la cadena. Este dato hace ver que sí había capacidad dentro del funcionamiento de la cadena para repartir de una manera mucho más clara el beneficio global de la cadena y que repercutiera más en los agricultores. Esto es importante, pero hay una cosa, la situación está ahí, la pérdida de explotación está ahí, el incremento de costes está. Necesitamos instrumentos y necesitamos instrumentos que funcionen para directamente abordar el tema de precios y costes. ¿Y qué preocupa más en el sector, el desabastecimiento o la inflación? Bueno, yo creo que el desabastecimiento fue un miedo inicial muy fuerte, muy fuerte. Me acuerdo de los primeros días manteníamos reuniones con fabricantes de piensos y demás y nos comentaban las existencias que tenían y la situación era preocupante, así se trasladó al Ministerio y al Gobierno y originalmente fue un problema y un miedo grande. Es verdad que con el paso del tiempo yo creo que los operadores han sido capaces de abastecerse en otros sitios. También se han tomado medidas que favorecen que podamos abastecernos de orígenes pues como pueda ser Sudamérica y demás, que antes no podíamos, o de ciertas zonas por las cuestiones de los límites máximos de residuos de ciertos fitosanitarios, etc. Entonces, esas medidas todas han ayudado. Yo creo que los operadores pues, se han activado muy rápidamente y han conseguido que siga habiendo abastecimiento. Ya no existe ese miedo tan atroz al abastecimiento, pero el mercado global está conectado. Nosotros estamos consiguiendo abastecernos en otros sitios y esos sitios que nos están abasteciendo nos están subiendo el precio, obviamente, y hay otros sitios que no se están pudiendo abastecer. Entonces, por el momento o ahora mismo, abastecimiento no es el problema en sí, el precio es un problema muy serio y lo que decíamos anteriormente, yo creo que estamos viendo de momento el inicio del problema. Habrá que ver para la próxima campaña las probabilidades o las posibilidades que ha tenido Ucrania de poder sembrar, de si va a poder cosechar, de si va a poder exportar y lo que hemos podido hacer durante estos pocos meses en la Unión Europea. Habremos podido sembrar más, vamos a poder cosechar más, cuánta cantidad vamos a poder tener más que otros años para poder solucionar esa crisis del abastecimiento. Y con todo eso veremos el impacto que tendremos en la campaña futura, pero seguramente pues sea equiparable al actual y lo vamos a ir viendo con el paso de los meses. ¿Estás de acuerdo, Andoni? Bueno, sí. Sin embargo, hay que decir una cuestión ahí, de desabastecimiento. Claro, en el inicio de todo esto era increíble, porque realmente los gobiernos no sabían con qué reservas contábamos. Y se aprovechó un teórico desabastecimiento, que no había datos, para alarmar y por lo tanto generar un problema y una alarma muy clara. Porque no había datos, porque el control de los datos estaban en las empresas. Y antes hemos hablado de especulación directa, con lo cual hay un problema y ese problema sigue existiendo. Especulación y uso de las producciones en clave de sacar más rendimientos y sacar más beneficio por aquellos que dominan el mercado, con lo cual el problema está ahí. Y vamos a ver cómo transcurre los siguientes meses. La situación es preocupante porque vamos a ver qué ocurra en Ucrania y todo el movimiento de producciones. No hay que descartar que realmente se tenga que ver medidas de ajuste. Vamos a ver qué ocurre. Y sobre todo, antes Alejandro también comentaba, claro, estamos en un incremento de los precios, estamos hablando de un incremento de los precios también de la alimentación, está la inflación. Para nosotros, bueno, en la misma medida que los precios en el mercado tengan que cubrir los costes y la ley de la cadena se cumpla, nosotros en principio abordamos, pero también hay una cosa, hay que ver qué pasa con la población en ese sentido. Nuestra vocación directa es producir alimentos para la población. Se tiene que abordar este hecho. Los gobiernos tienen que garantizar el acceso a los alimentos a toda la población. No podemos también dejar de mirar qué pasa en el norte de África, también es una responsabilidad compartida
en este sentido, pero realmente pues entre desabastecimiento e inflación, los dos son elementos muy importantes que se tienen que abordar de una manera común y seguramente con medidas de ajuste para hacer posible seguir produciendo alimentos para nuestra población. Esto también es muy claro. Entre esa globalización en la que estamos engullidos, también hay que ver que hay que garantizar los alimentos para la población. Ahora mismo la Unión Europea está en esta misma situación generando una presión muy seria a algunos países donde están tomando medidas para garantizar la alimentación para su población. Ojo, nosotros como agricultores, como ganaderos, nuestro objetivo es que la ciudadanía, las personas tengan esa garantía. Es muy claro y está nuestro compromiso en producir. Por eso rechazamos directamente que se especule y por eso pedimos que haya medidas ahí. Ha comentado Andoni que están sacando beneficios quienes dominan el mercado. Últimamente se ha hecho popular un término, reduflación, que es una práctica que consiste en poner menos cantidad de producto en un envase, pero no se altera el precio, ¿no? La táctica ha sido empleada por muchas empresas de reconocido prestigio en España, que todos conocemos y que además han confirmado. Si las empresas están sacando su propio beneficio de la situación de esta manera, ¿qué pueden hacer los agricultores y ganaderos para no salir perdiendo? Bueno, es complicado. Yo no creo que directamente es que estén sacando un beneficio directo de ese mecanismo un poco tramposillo de la reduflación. Yo lo que creo es que están tratando de que el consumidor no se impacte tanto cuando está en el lineal y ve los precios y dice, bueno, pues es el mismo precio de antes. Él sabe perfectamente que el producto que está comprando contiene menos cantidad, se conoce, pero sí es verdad que igual estéticamente cuando vas a comprar pues te duele menos. Yo creo que lo quería comentar, que lo abordaba Andoni ahora. Nosotros nos debemos en una parte muy importante de nuestro trabajo al cliente final, que es el consumidor. Es una responsabilidad del sector agrícola y ganadero alimentar a la población con calidad, con seguridad, a precios asequibles. Y estamos en un punto en el que el consumidor empieza a tomar decisiones de consumo en base a lo que está pasando con los precios, ¿no? Igual que hemos visto durante el invierno que hay comunidades de calefacción central que han quitado horas de calefacción porque no podían pagar el gas. Pues nosotros estamos viendo que hay consumidores, sobre todo pues de estratos más débiles de la población, que están tomando decisiones de compra, que están cambiando la proteína animal por otro tipo de productos y demás, porque pues, en la cuenta de resultados de una familia a final de mes no está llegando, los sueldos no están siendo capaces de afrontar este problema. Yo no sé, comentabas cómo, igual que existen esas técnicas de reduflación que pueden hacer los agricultores o los ganaderos. Yo creo que ese no es el objetivo, ¿no? Intentar trampear o intentar que estéticamente no parezca que se está produciendo una subida de costes. Yo creo que los agricultores y ganaderos, su gran reto es conseguir trasladar esa subida de costes que están teniendo a lo largo hacia adelante en la cadena, todo con un límite, porque el consumidor no lo va a poder asumir todo de manera ilimitada. Y para ello pues seguimos defendiendo lo que decíamos antes, para que el consumidor tenga una posición fuerte en la cadena, o para que el agricultor o el ganadero tenga una posición fuerte en la cadena, lo más importante es que esté dimensionado, que esté estructurado y que tenga una posición fuerte en el mercado en el que trabaja. Nosotros creemos que dentro de ese marco pues, las cooperativas son una herramienta básica, indispensable en el mundo agrícola y ganadero, que les permiten pues, bueno, comercializar con seguridad, tener presencia en el mercado, asegurar una serie de ingresos, una eficiencia productiva, una calidad, etc. Entonces, creemos que la solución va por ahí, más que intentar hacernos trampas al solitario. Yo creo que va por ahí y va por la estructura más que por otras cuestiones. Andoni. Sí, la verdad es que trampas en solitario no sirven. Y hay un problema. Hay que ser muy claros y la relación de compromiso con el consumidor debe de estar en todo el conjunto de la cadena. El primero, pues nosotros como agricultores, nuestro compromiso directo en producir alimentos sanos y sostenibles en las claves que la propia ciudadanía está pidiendo y decidiendo, ¿no? Y comprometidos en ello, ¿no? Claro, lo deseable es que todo el conjunto de la cadena actúe con responsabilidad. Esas prácticas que no son claras,
estas prácticas que pueden realizarse no van incluidas en una información directa al consumidor. Sí, vale, puede ser más, te han reducido el precio y por lo tanto parece, sí, no, debe de ir acompañado y se reduce el precio porque hemos reducido la cantidad. La falta de transparencia es un problema grave y ha sido a lo largo del tiempo. Por eso la aplicación de la ley de la cadena es muy, muy importante, porque un elemento que tiene la aplicación de la ley de la cadena también es la transparencia al consumidor. O sea, nosotros generalmente hablamos de la ley de la cadena desde el punto de vista de los agricultores y buscamos que la ley se cumpla porque dice que los precios tienen que cubrir los costes de producción, muy claro. Pero la ley de la cadena tiene también otros muchos instrumentos, por ejemplo, la elaboración de estudios de cadena de valor que va a poner también a los ojos del consumidor cuáles son los costes que tenemos desde la producción hasta el consumidor. Toda esa realización de estudios de cadena de valor que es imprescindible que el gobierno los ponga en marcha y se está retrasando de una manera brutal, incomprensible, es una herramienta muy importante de información al consumidor, porque le va a decir cuál es el coste del alimento. Y también va a poder saber si en ese coste que va a tener desde el productor, la industria y la distribución se está cumpliendo la ley y está habiendo un precio justo en cada eslabón. Bueno, pues eso es un ejercicio de transparencia muy importante al consumidor que debe de suceder y que la ley de la cadena tiene, pero tenemos que entender que el gobierno también desde otros ministerios, el Ministerio mismo de Consumo, que representa también el tema de los consumidores, pues deberá de garantizar que haya prácticas que no supongan un abuso al consumidor y que realmente haya transparencia en todo el conjunto del funcionamiento de la cadena. Nuestro compromiso está ahí también para darle claridad al funcionamiento, por eso toda nuestra reivindicación, que ha tenido efectos positivos en cuanto a la ley de la cadena y que teníamos en nuestra cabeza, sí, nuestro propio cometido, pero también el cometido del consumidor. Y desde COAD llevamos denunciando, como antes dije, desde el 2008, el índice de precios, origen y destino por el abuso que se da en ambos, en el eslabón de la producción y en el eslabón del consumidor. Y para cerrar este segundo bloque, como habéis insistido en que estamos en el inicio del problema, ¿hasta cuándo va a poder seguir soportando el consumidor esta escalada de precios? Bueno, pues ya estamos, es lo que yo trataba de mencionar antes, ya tenemos, ya está hoy el problema, el consumidor está tratando de aguantar, igual que yo creo que el conjunto de la población. Es verdad, oíamos los grandes discursos, ¿no?, de la Unión Europea, del Parlamento, y decía que nosotros pagamos con nuestro dinero lo que los ucranianos pagan con sus vidas, ¿no? Europa está involucrada en una guerra, tenemos que ser conscientes, y eso tiene un impacto. Para ciertas partes del mundo el impacto es muy, muy serio, e incomparable con nada más, y para nosotros es un impacto económico. En la medida de lo posible el consumidor tratará de adaptarse, pues probablemente habrá cambios, ¿no?, y no podrá irse de vacaciones donde tenía planeado irse y demás, pero eso es un consumidor clase media, relativamente acomodado, que tratará de cambiar un poco sus modalidades de compra, de consumo, se tendrá que quitar de algunos pequeños lujos y demás. A nosotros lo que nos preocupa es el grueso del consumidor que necesita una alimentación sana, segura, que pueda afrontar económicamente, y ese consumidor ya está en riesgo. Además, ese consumidor pues también está afectado por la subida de los costes energéticos y otros muchos costes que están subiendo, ¿no?, en la alimentación, y está ya en serios problemas, ¿no? No sé hasta cuándo se puede aguantar. Esos consumidores que están en una situación más desfavorecida tienen muy poco margen y muy poca cintura para poder aguantar, y por tanto en ese tema es muy preocupante. Se van tomando medidas, pero bueno, los problemas están ahí, se está tratando de que se acompañe con ciertos subidas de pues, la que hubo del salario mínimo. Ahora se habla de las revisiones de los salarios y demás, pero con el riesgo que comunican, ¿no?, de que se pueda producir una espiral inflacionista, y suben los salarios y demás. La situación es muy, muy compleja, muy multifactorial. Tenemos que entender que como consumidores, como sociedad, tenemos que soportar con nuestra
cartera parte de los problemas que está habiendo en la otra punta de Europa, pero claro, eso tiene un recorrido y yo creo que ya estamos en un punto bastante malo y no sabemos hasta cuándo se podrá aguantar. Dependerá también mucho de lo que decíamos antes, ¿no? De la efectividad de las medidas que se han ido tomando, las medidas paliativas, y si se toman medidas estructurales a medio y largo plazo, y entonces podremos ver pues, que todo más o menos pueda volver a su cauce, a pesar de que la situación Rusia, Ucrania y demás pues no tiene pinta de ir a solucionarse en semanas. Entonces, bueno, habrá que ver, todavía es pronto, pero habrá que ver el impacto de las medidas y de las soluciones que se están tratando de poner. Sí. No, el gobierno tiene que garantizar el acceso a una alimentación sana para toda la población y este es un derecho básico que se tiene que garantizar. Por una parte, desde un funcionamiento claro en la cadena, donde no haya un abuso, donde haya transparencia y en ese sentido un funcionamiento que vaya desde la producción hasta el consumo, garantizando los precios. Bien, esto puede generar incremento de precios, es verdad, pero el gobierno tiene que garantizar claramente ese acceso a la alimentación. Pero en el debate de los precios hay un debate también de fondo y más allá de esta crisis y más allá de los problemas ahora generados por la situación de Ucrania, pero también con este funcionamiento de los mercados, hay que ver una cuestión. Europa está en el plano del cambio sobre el Pacto Verde, la estrategia de la granja a la mesa, abordando el tema del cambio climático y en esto mismo, durante muchos años, Europa y los precios de la alimentación han estado externalizando los costes. El precio de la alimentación en Europa no reflejaba realmente el coste global que tiene la producción, porque externalizaba parte de los costes, por ejemplo, el tema climático. Con el Pacto Verde Europeo y con todo el objetivo de cumplir los acuerdos de París y los acuerdos que hay y además afrontar el cambio climático que se necesita afrontar y que no puede esperar, claro, esto para los agricultores va a traer una serie de cambios, de adaptaciones, de transiciones, donde hay un incremento de costes, venido ya directamente de cumplir los objetivos del Pacto Verde o la estrategia de la granja a la mesa. Esto va a traer de por sí para toda la población incremento de costes, más allá de los elementos de crisis que ahora mismo tenemos. De hecho, el vicepresidente de la Comisión Europea, Timmermans, lo dejaba claro. Los precios de la alimentación en Europa tienen que reflejar los costes reales. Y en ese sentido no se pueden hacer trampas en solitario, como decíamos antes. El precio de la alimentación en Europa sometida a aquellas normativas que buscan confrontar y afrontar el cambio climático trae en sí mismo un incremento de los precios, un incremento de los costes para los agricultores que tiene que tener un reflejo en los precios al consumidor. Pero al mismo tiempo eso también requiere que el conjunto de la Unión Europea y nuestros gobiernos asuman también que la población tenga una capacidad de compra de esos alimentos. O sea, y otro elemento también que hay que tener en cuenta, las importaciones. No se puede jugar como se ha ido jugando durante mucho tiempo a importaciones de choque para bajar los precios artificialmente en Europa, destruyendo el modelo agrícola más sostenible. No. Si Europa queremos afrontar debidamente esto, y estamos convencidos desde COA que los objetivos que se plantean en el Pacto Verde o en la estrategia de la granja a la mesa son necesarios, necesitamos instrumentos para que se cumplan, pero al mismo tiempo no es posible seguir jugando a importaciones de choque, importaciones de producciones que no cumplen las normativas internas. Todo esto tiene que cambiar, pero sí la población en general sí tiene que ser consciente de que todo el cambio que está planteándose ahora mismo sobre el cambio climático, energías, alimentación, todo eso trae una serie de cambios en los que se incluye el tema de precios. Y para eso todo esto se tiene que abordar debidamente para hacer una transición justa e inclusiva.
justa también para los agricultores, pero también justa e inclusiva para todo el conjunto de la ciudadanía.